¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1094, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Una foto de hace 10 años atrás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde marcamos la eficiencia? ¿A dónde vamos? Yo creo que esto es lo importante, más allá del detalle de lo que se pudo haber hecho, de lo que no se pudo haber hecho. Bucear en estas cuentas y poder seguir haciéndolo año a año nos permite que el presupuesto, cuando se emite, esté hecho a conciencia, y cuando se ejecute esté hecho con la misma conciencia. En general, la percepción de que estamos atravesando revoluciones es una caracterización más bien expuesta, así que en definitiva estamos en el medio de un cambio, ¿está bien? Y tiene que ver con cuatro patas, con los datos, con la forma en la cual los procesamos, con el tipo de preguntas que nos hacemos y con cómo las comunicamos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Molinos San José, alimentándote desde 1994. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario de la provincia. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac,
fábrica de envases flexibles. En estos primeros dos bloques vamos a hablar sobre un excelente informe que ha elaborado la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, preocupados por lo que hace 5 años atrás, en el mes de septiembre del año 2015, existían en Entre Ríos 11.235 personas trabajando en relación de dependencia registrados en el sector de la construcción. 4 años después, sobre finales del año pasado, en 2019, esa cifra había descendido por debajo de los 5.000 puestos de trabajo registrados. Cuando en la provincia de Entre Ríos son 120.000, 130.000 trabajadores registrados en el sector privado, estamos hablando de una pérdida de casi el 5% del total de empleos registrados que se perdieron en tan solo 4 años y solamente en el rubro de la construcción. A partir de esta información y la desaparición también de más de 100 empresas del sector de la construcción, la Cámara encara un informe para tratar de entender qué es lo que ha pasado en Entre Ríos para que haya sucedido esto. Entonces empiezan a estudiar, a partir de la obra pública, todos los presupuestos y las ejecuciones que hace cada uno de los gobiernos del año 2009 hasta el año 2019. Para esto se igualaron todos los precios a precios contantes a enero de 2019 y se empiezan a hacer distintos análisis, distintas formas de ver y leer cómo cada gobierno que ha pasado desde 2009 hasta 2019 ha presupuestado obra pública en la provincia y la ha ejecutado. Los dos números tomados son esos, presupuestos y ejecuciones, por lo tanto, números oficiales del gobierno de Entre Ríos. Hablamos con Laura Ereñú, la actual presidenta de la delegación, presidenta flamante de la delegación Entre Ríos desde hace un mes, pero que también estaba en la comisión del equipo que llevó adelante este estudio. Primera parte para entender desde su propia voz los objetivos y qué es lo que buscaban entender con este resultado de 10 años hacia atrás, esta foto de los últimos 10 años respecto a la obra pública en Entre Ríos. Mira, Martín, como para hacerlo sencillo, yo creo que lo importante de estos números, estos son números de las cuentas públicas, se analizó, como te decía, el presupuesto oficial de la obra pública y se tomaron todos los números publicados de las cuentas públicas para cruzar la información y hacer el análisis de lo presupuestado y de lo devengado, tanto en el que es obra pública como lo que es vivienda. Para mí el informe en estos 10 años, yo creo que lo que nos ayuda a proyectar, que creo que lo hemos hablado en algunas oportunidades, es lo que va para adelante de esto. Esto es la foto, es una foto de hace 10 años atrás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde marcamos la eficiencia? ¿A dónde vamos? Yo creo que esto es lo importante, más allá del detalle de lo que se pudo haber hecho, de lo que no se pudo haber hecho. Bucear en estas cuentas y poder seguir haciéndolo año a año nos permite que el presupuesto, cuando se emite, esté hecho a conciencia y cuando se ejecute esté hecho con la misma conciencia. Entendemos que el actual ministro hoy está trabajando en esto y que es serio y consecuente respecto a la ejecución del total del presupuesto, porque la verdad es que el presupuesto es muy magro y poder hacer eficiente esa ejecución nos va a garantizar poder sostener la obra. Ahora, esto es algo que no se hizo durante 10 años. Más que una foto, este informe tiene 70 páginas de casi 70 o muchas más fotos para poder analizar cada una y entender qué es lo que ha pasado, pero sobre todo entender de qué manera podemos empezar a revertir cada una de las situaciones que se analizan en este contexto. Es un tema delicado y la verdad que cada una de las fotos merece un detalle, quizás. Y como para ser breve, creo que el mayor detalle que hay que tener en cuenta es que la obra nueva como tal en la provincia es poca. Representa el 30% del presupuesto, el 60% es mantenimiento y el resto son ampliaciones y alguna remodelación. Esto a nosotros, ¿qué nos permite? Esta foto como cámara nos permite poder proyectar propuestas para poder ser eficientes respecto
de algo que pareciera que no se le da importancia, porque parece que mantener una escuela o mantener un hospital es menor, es una reparación, es un mantenimiento. Ahora, sin embargo, cuando uno ve en el presupuesto general y representa un volumen importante, y como trabajo para las empresas es un trabajo mucho más interesante. Nosotros en este sentido armamos una propuesta bien puntual y de cada una de las fotos armamos, si se quiere, una propuesta interesante. Pero esta es como un poco la más interesante. La propuesta invierte la mayor cantidad de su presupuesto en reparaciones, mantenimientos, ampliaciones y remodelaciones. O sea, obras mayoritariamente menores o de reparación. Sí hay obras importantes. Ahora, si abrimos un poco más este abanico y nos vamos a lo que tiene que ver con la funcionalidad de cada una de las obras viales, obras de salud, obras de educación, obras de alcantarillado, obras que tengan que ver con la seguridad, y la verdad es que el porcentaje para cada una de las funcionalidades es sumamente magro, y si además lo empezamos a desagregar un poco más aún. Por ejemplo, como para darte dos o tres ejemplos que pueden ser sensibles, hoy todo lo que tiene que ver con obra vial, que es el 50% del presupuesto, de ese 50%, el 90% es mantenimiento de caminos y de rutas en general. Solo el 8% representa la obra nueva. Así también para educación, el poco más del 20% representa la obra nueva, todo lo demás reparación, mantenimiento, ampliaciones. Entonces estamos hablando que realmente no hay una inversión nueva. Y bueno, el tema como más sensible hoy en el contexto de la pandemia es lo del tema de salud. Solamente del total del presupuesto representa un 5%, que ha sido el promedio de estos 10 años, años más, años menos. De esas obras nuevas en salud, solo el 29% representa obra nueva y el resto mantenimiento y alguna ampliación de hospitales y mejoras que deben hacerse y que no son menores. Yo entiendo que no son menos importantes, pero bueno, quizás apuntando un poco a una mayor eficiencia, esto puede ser mejor calidad de trabajo para las empresas, mayor eficiencia para el Estado y para los entes que reciben estas obras. Si tenemos esa primera foto donde podemos ver que a través de los 10 años prácticamente el promedio indica que el 61% del presupuesto estuvo destinado a refacciones, el 29% a obra nueva y otro 10% a ampliaciones de cada una de las obras, ya tenemos un primer indicador para poder analizar qué es lo que ha pasado en estos 10 años y qué es lo que está necesitando Entre Ríos para adelante. Pero también en este informe se habla de vivienda separado de lo que es obra pública, porque la vivienda la provincia las construye y la transfiere a las distintas personas, por lo tanto no pasa a ser patrimonio de una provincia, y de esa manera o por ese motivo es que se analiza en forma separada. Vivienda es otro de los grandes temas para desarrollar en obra pública hacia adelante, porque es el principal generador de mano de obra que tiene un Estado en cuanto a políticas públicas. Respecto al tema de vivienda, que no es un tema menos sensible que el resto, creo que es muy importante analizar la necesidad de la vivienda que hay en la provincia, dado la carencia que hay, y la inversión que se hizo. La inversión cayó 6 veces en términos reales, y hoy por hoy se está invirtiendo algo de 2.500 pesos por habitante aproximadamente en vivienda, con la necesidad real que hoy estamos teniendo. Eso es la realidad en general de la vivienda. Hoy, con los planes que se vienen presentando, creemos que esto puede llegar a mejorar, pero la realidad es que hoy, con el presupuesto que tenemos de cara al 2021, no vemos que esto pueda llegar a ser un panorama posible dentro de la provincia. Quizás con fondos nacionales podamos tener una mejor visión en el tema de la vivienda, que es un tema muy importante porque es la que mayor mano de obra hoy estaría ocupando en la provincia, no así tanto las obras de infraestructura. Por eso es tan importante que podamos hacer foco en las obras de vivienda en este momento en la provincia, que han sido tan dejadas de lado en este transcurso de los 10 años y ha sido una caída abrupta en este tiempo.
por más. Ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida seguimos hablando con Laura Ereñú para ver qué es lo que están planteando, sobre todo ellos para adelante, y qué es lo que quieren trabajar en el futuro junto con el gobierno para poder revertir esta situación que se viene dando y esta pérdida de más de 5.000 puestos de trabajos en la provincia de Entre Ríos, trabajos registrados. Ya volvemos. Basi suma una gran marca. Autoelevadores Yale. Liderazgo en el manejo de productos y servicios. Basi, agente oficial Yale para Entre Ríos. Somos Basi. Somos innovación. Porque nos proveemos de la mejor materia prima. Porque al reinvertir constantemente, construimos una de las plantas más modernas y con mayor capacidad de producción. Porque nuestra gente tiene compromiso y capacidad. Porque en 25 años nunca bajamos los brazos y seguimos adelante. Tecnovo, una industria alimentaria de vanguardia internacional, generando valor a la producción argentina. Tecnovo, 25 años. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Hablemos de jeans. No difieren mucho unos de otros. A vos, los que te gustan son estos. Y aunque parecen todos iguales, está el que se amolda a vos. Ese es el tuyo. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagas. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Entre Ríos, porque te conoce y sabe qué beneficios darte. Te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancoentrerrios.com.ar. Seguimos con Laura Ereñú, la presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, y este informe sobre obra pública que han hecho entre 2009 y 2019, lo que se ha presupuestado y lo que se ha ejecutado. Y podemos ver, si tomamos los valores constantes que se tomaron para este informe, cómo en el año 2010 el presupuesto para obra pública en general en la provincia de Entre Ríos llegaba a los 40.000 millones de pesos, pero 10 años después el ejecutado del presupuesto apenas llega a 5.000 millones de pesos, 8 veces menos. Eso es todo un dato que hay que tener en cuenta para entender también por qué se ha perdido el 5% de los trabajos registrados en obra pública o en el sector de la construcción, mejor dicho, en estos últimos 5 años. Bueno, dentro del orden de lo que estaba presupuestado hay una diferencia entre lo que se presupuestó como un mayor presupuesto, quizás unos 40.000 millones, en el mayor año, y hoy estamos hablando de unos 5.000 millones de ejecución en el último año, esto a valores estables y del enero del 2020, que fue el índice que tomamos para poder tenerlos de manera similar y poder analizarlos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria se mantuvo dentro de un 30% más o menos de ejecución. Y además de la caída que ha tenido año tras año los presupuestos de obra pública en valores constantes, también lo que se sostiene en esta última década es el bajo nivel de ejecución sobre lo presupuestado, en el orden promedio del 42-40% en general. Entonces,
¿Cómo se hace o por qué se da esta situación con un margen tan diferente o tan grande entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se termina haciendo? Con eficiencia de lo que vamos a ejecutar, de cómo lo ejecutamos, y como te decía antes, yo creo que se está tratando de buscar la forma. Ahora, más allá de que se busque la forma de achicar la brecha entre lo ejecutado y lo presupuestado, hay que ver qué es lo que tenemos presupuestado. Porque si nuestras obras son de mantenimiento, nuestro mantenimiento tiene que ser efectivo. Si nuestras obras son de ampliaciones, tienen que estar bien apuntadas y tienen que estar bien dirigidas. Y esto no se puede hacer año a año si no hay un programa a largo plazo que nos permita sostener la obra pública. Por más que el presupuesto sea macro, con eficiencia podemos lograr sostener el trabajo en el tiempo y además empezar a darle posibilidad a las empresas de que crezcan y de que tengan una perspectiva de crecimiento. Nadie que tiene una microempresa y agarra un trabajo solo por 3 meses sin la garantía de poder tener continuidad de trabajo puede hacer una inversión, sea en una camioneta, en equipamiento mínimo, de manera. Entonces, para poder crecer en esto con eficiencia, con planificación, se puede hacer. Y si tenemos en cuenta que solamente o menos del 30% es lo que se destina a obra nueva, tenemos un 60-70% si tomamos también las ampliaciones de un presupuesto de un gobierno que se destina a refacciones. Por eso, como es muchísimo el monto que refiere a esto, es necesario que todas las refacciones que se hagan y los mantenimientos de obra se hagan bien para tratar de optimizar los pocos recursos que se obtienen. Por eso es fundamental la eficiencia que se haga en estos sentidos y tal vez sea necesario aclarar bien las reglas y decir que la mayor parte del presupuesto que queda para invertir en obra pública en Entre Ríos va a ser ampliación. Entonces empezamos a generar empresas que se dediquen específicamente a ampliar o a refaccionar las obras y no tanto a construir nueva. Es distinta la configuración de una empresa si es para una u otra cosa. En función de esto, nosotros armamos una propuesta para lo que tiene que ver con obras menores, como le llama el gobierno, reparaciones y mantenimientos. Que sí creemos que son otro tipo de empresas, que tienen otro tipo de especializaciones y además no es lo mismo hacer la reparación de un camino, que también es un mantenimiento, que hacer la reparación de una escuela o hacer la reparación de un edificio histórico, que también requiere de otro tipo de especialización. No obstante, creemos que es importante poder sostener otro tipo de forma de trabajo que permita que esa empresa en el tiempo, y esto puede ser con la incorporación dentro del programa de obra pública de determinados ítems que nos permitan cotizar a principio de año y sostener durante el tiempo esta ejecución de diferentes obras. Puede ser por zona. Estas zonas seguramente las van a delimitar como lo puedan armar dentro del esquema de la obra pública, pero lo importante es que microempresas puedan hacerse cargo de este tipo de obras y de mantenimiento. Además, creemos que también como Cámara puede ser hasta más interesante poder hacer obras un poco mejores. Es eficiente para el gobierno porque tenemos mucho menos movimiento de expediente, es más eficiente para la empresa que le permite poder invertir, es mejor para el trabajador porque puede sostener el empleo durante todo el año y no tiene que estar de empresa a empresa o volviendo al trabajo informal cada vez que el empleo se cae. Creo que es dentro del gran problema que genera la falta de presupuesto en la obra pública o el presupuesto mínimo que tiene la provincia, esta no es la realidad del Estado Nacional, pero dentro de lo que es la provincia, poder ser eficientes con lo que se está presupuestando y con lo que se puede ejecutar. Creo que esto es posible, que se puede, aunque sea hacer una prueba piloto, ya lo hemos charlado de manera informal y creo que esto es algo que podría llegar a funcionar y a dar muchas respuestas, tanto para las empresas como para el gobierno. Y además también, digo, en el Estado doblemente, porque por un lado, tanto para el Ministerio y los que se encargan de ejecutar la obra, pero también para el Estado que la recibe, sea el docente en la escuela, la enfermera en el centro de salud, del comisario en la comisaría. Digo, todas estas personas están ocupándose de la vacuna y también están ocupándose de que el techo le está lloviendo. Y la idea es que sea el mismo Estado el que dé una respuesta a través de gente que sea eficiente.
Como ha manifestado Laura Ereñú durante toda esta nota, el objetivo de este trabajo es explicarse y entender qué es lo que pasó en los últimos 5 años para perder más de 6.000 puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos registrados que tenía la construcción. Ahora, una vez entendido, es fundamental mirar hacia adelante, no repetir errores y tratar de recuperar lo más rápidamente posible el camino del crecimiento. Pero ahora, teniendo mucho más en cuenta y conociendo de qué manera se construyen Entre Ríos y empezando a dotar de una palabra que es fundamental, sobre todo cuando se tiene tan pocos recursos para invertir en obra pública: eficiencia del gasto. Creo, y esto lo digo a nivel muy personal, yo creo que sí, desde la Cámara, por lo menos yo trato de tener una postura muy optimista respecto de esto. Creo que armando determinados ejes de trabajo, y no estoy hablando de grandes obras, no estoy hablando de una planificación muy ambiciosa, sino, como te decía, de ser eficiente para poder sostener el empleo en este momento. Ahora, sin dejar de pensar, y por esto es que estamos tratando de desarrollar un Consejo de Políticas de Infraestructura para la provincia de Entre Ríos, un poco replicando lo que se está haciendo a nivel nacional para toda la Argentina. Hoy lo queremos replicar en la provincia, articulando a las universidades y a los sectores productivos para poder desarrollar todas aquellas obras que se necesitan de manera privada, y dejando abierta la posibilidad a los interlocutores del Estado que les pueda llegar a servir estos trabajos para poder desarrollar la provincia, sentarnos con los sectores privados y poder pensar cuál es el Entre Ríos que necesitamos y cómo la necesitamos, pero con los proyectos concretos, para que cuando la obra salga los proyectos estén en mano y podamos ser nosotros los que presentamos nuestras cosas y colaborar con el gobierno en esto. Creo que el optimismo pasa por trabajar en colaboración y en cooperación. Creo que es una manera en la que se pueden encarar las cosas. ¿Son optimistas? Yo, en lo personal, muy optimista. En la Cámara y por ahí siendo sensible con la realidad de los empresarios. Estos años han sido devastadores. Estos últimos años realmente ha sido agotador para el empresario de la construcción. Si me tengo que parar en el lado de las empresas constructoras y con los empresarios con los que estamos, realmente ha sido agotador el trabajar de esta forma. Cuesta mucho tener esperanza y tener optimismo cuando las cosas pareciera que van a arrancar y no arrancan. Cuando crees que las obras y las licitaciones ya están por salir y empezamos que ya están por salir en marzo y estamos llegando a noviembre y todavía no salen. Y si salen en diciembre, probablemente tengamos trabajo para abril del año que viene, porque conocemos los tiempos con los que estamos tratando. El trabajo urge, no hay momento para esperar. Yo quiero ser optimista, creo que podemos mejorar algunas cosas, pero los tiempos del gobierno no son los tiempos de las empresas y tampoco son los tiempos de los empresarios, y no porque haya ansiedad, sino porque hay mucha necesidad de trabajo, porque en las empresas todos los días van los trabajadores a golpear la puerta, porque no es lo mismo ser un trabajador informal que ser un trabajador registrado. La persona que hace un trabajo informal en tu casa, en la mía, no se cree que es un trabajador que tiene trabajo. El trabajador es el que está registrado. Y esto es una cuestión de concepción de toda la sociedad. Entonces, más allá de que yo pueda ser optimista, la realidad es que las obras públicas iban a llegar en marzo, abril, mayo, y estamos a noviembre y las licitaciones no arrancan. Y los empresarios están muy decepcionados de todo esto. La gente invirtió, creyó, trató de sostener el trabajo y hoy esto se nos viene haciendo difícil. Nosotros pedimos ya 2 audiencias al gobernador para acercarles estas propuestas, acercarle propuestas concretas, propuestas de trabajo, y bueno, seguimos a la espera de estas entrevistas de trabajo. Pedimos una mesa inclusive de trabajo específica, que creemos que puede ser una respuesta positiva, por eso puede ser positivo que nos podamos juntar a trabajar en algunas cuestiones que sean coyunturales, pero hoy la realidad es que para el empresario ser optimista es difícil. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
Las últimas palabras de Laura Areñú son clarísimas. Todos los empresarios, por naturaleza, todo emprendedor por naturaleza es optimista. Lo que pasa es que cada vez quedan menos margen para seguir siendo optimista en los contextos en los cuales estamos viviendo y en las respuestas totalmente ausentes que están saliendo desde la clase política. Pausa y no se vaya, porque después de este breve comercial que vamos a tener ahora, vamos a meternos en la ciencia de datos, en los datos, y sobre todo estamos en una revolución de datos o en revoluciones de preguntas. Tal vez entendiendo las preguntas que hacemos y buscando soluciones en serio, podemos llegar a tener alguna salida en este país. Ya volvemos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Crece tu camión y también vos. El Axor 2544 te permite escalar tu capacidad de carga hasta 55,5 toneladas. Conseguilo en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. El año pasado estuvo en la ciudad de Paraná Walter Sosa Escudero, que es investigador principal del CONICET y uno de los responsables del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad San Andrés. Walter Sosa Escudero es especialista en ciencia de datos y tiene un libro totalmente recomendable que se llama Big Data y que explica cómo la ciencia de datos ha ido avanzando y hoy la tenemos presente en todos los órdenes. Por eso, vamos a escuchar esta nota que hicimos el año pasado en el marco de la jornada de ciencia de datos que tuvo la UTN para entender de alguna manera un poquito lo que hablamos en los bloques anteriores y la importancia, primero, de tener datos, muchos datos, para esos datos poder empezar a hacerle preguntas y ver si somos capaces de encontrar las respuestas. En cierto sentido sí, lo que no sé si estoy de acuerdo es que estemos atravesando la revolución, ¿no? Digamos, en general la percepción de que estamos atravesando revoluciones es una caracterización más bien exposta, así que en definitiva estamos en el medio de un cambio, ¿está bien? Y tiene que ver con 3 patas, con 4 patas, con los datos, con la forma en la cual los procesamos, con el tipo de preguntas que nos hacemos y con cómo las comunicamos. O sea, lo más obvio es pensar que la revolución tiene que ver con datos y algoritmos, pero a mi juicio tiene que ver con datos, con algoritmos, con ideas y con comunicaciones entre ideas. Son esas 4 patas, me parece que le sacas una pata y se cae todo. Yo pondría en igualdad de condiciones a las ideas. O sea, los datos por sí no dicen nada y los algoritmos no dejan de perseguir datos. Entonces hace falta una pregunta concreta para que los datos sean informativos. Si no, los datos son cacofónicos, insisto. No quiero sonar demasiado filosófico, pero de ciertas visiones los datos no tienen por qué tener entidad. O sea, son informativos en la medida que uno piensa que hay ciertos fenómenos que deberían ser ilustrados por los datos. Si querés te pongo un ejemplo. Si vos pensás que la inflación es obviamente en todo momento un fenómeno monetario, para vos, si estás intentando caracterizar ese fenómeno, cualquier dato que no sea la emisión de dinero no te da información. Entonces el dato en sí no tiene entidad, solo a la duda que yo me creo o sospecho que la inflación se gobierna por ese carril. Misma cosa con ideas similares. Entonces, en definitiva,
que ciertos datos te sean informativos para cierto problema no es por los datos en sí, sino por ciertas ideas que los convocan y que interactúan y que las refutan también, ¿no? Y en tiempos de Big Data lo que va a seguir predominando son las ideas. Estamos en tiempos de ideas y estamos en tiempos de seguir generando preguntas. Y mientras más preguntas generemos, más posibilidad de conocimiento vamos a tener. Y corremos con ventaja porque me parece que los enormes avances que hubo en ciencia y tecnología, no recientemente, estoy hablando de los últimos, desde el Renacimiento en adelante, es una revolución de preguntas, de ver qué está detrás de los datos. O sea, la revolución, no sé, de la evolución, por ejemplo, es una forma de atar el trabajo clasificatorio que había hecho antes la botánica. O sea, la idea es, bueno, o yo qué sé, por ejemplo, las leyes gravitatorias, no dejan de ser una reacción a la pregunta, todos estos puntitos que parecen caracterizar la órbita de un planeta, ¿qué tienen en común? O sea, es justamente una pregunta correcta la que convoca ciertos datos y una idea fenomenal la que los ata a todos. Entonces, en la historia de la ciencia no es obvio que una cosa anteceda a la otra. O sea, muchas veces hay ciertas preguntas que piden a gritos datos y ciertas recurrencias que piden a gritos una idea. Entonces, no me parece que sea correcto decir que los datos anteceden a las ideas, ni tampoco que las ideas a los datos. Entonces, en definitiva, me parece que en estos tiempos de Big Data, algoritmos, las ideas cumplen un rol tan o más importante en cualquier otro momento. Y Walter Sosa va a hacer la analogía respecto al agua. El agua, como los datos, puede ser mucha y abundar, pero también puede ser poca y ser escasa. Los datos es necesario transformarlo en conocimiento. Por eso estamos más ante una revolución de las ideas y una revolución de hacernos preguntas para poder transformar estos datos en algo que realmente nos sirva. Si vos me decís apostar por una revolución, yo apuesto a una revolución de las ideas. Insisto, porque los datos en sí no dicen nada. Todo dato tiene una parte de señal y una parte de ruido. Y para ciertos problemas, los datos tienen más señal y para otros más ruido. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hay ciertos fenómenos que se mueven con cierta lentitud, por ejemplo los fenómenos sociales, ciertos fenómenos, la pobreza, y otros que se mueven con una frecuencia muy alta, ¿no? Como el precio del dólar, yo qué sé, la finanza. Entonces, en definitiva, una medición de la pobreza diaria, horaria, es un sinsentido, es puro ruido, porque son fenómenos relativamente lentos, en el mismo sentido que una medición semanal en estos tiempos del dólar no es informativa, necesitas una medición horaria, etcétera, etcétera. Entonces, detectar la cantidad correcta de información que hace falta por un fenómeno es un desafío. Los datos son como el agua, ¿no? Cuando escasea tenés un problema y cuando sobran tenés el mismo problema también. Entonces, justamente el desafío que tenemos es ver cuál es la cantidad de información que necesitamos para ciertos problemas y para eso no hacen falta tanto respuestas sino preguntas. Muchas veces hablamos de si se entiende o no se entiende lo que es la Big Data y tal vez la sociedad en general no debe entender o no necesita entender para qué sirve la Big Data, para qué sirven los datos, para qué sirven los algoritmos. En definitiva, lo que hay que entender es ver de qué manera estas cosas ayudan al desarrollo de una sociedad. Tal vez no a nivel ciudadano, ¿no? El razonamiento propio de los algoritmos es un poquito disruptivo con respecto a otros razonamientos, ¿no? Yo qué sé, en la formación clásica de la matemática o del lenguaje, el error está muy penalizado. O sea, vos escribís, cometés un error ortográfico y te tachan y está mal, pero en la esencia del algoritmo, que es algo recursivo y que va reaprendiendo, cometer errores es casi una bendición. O sea, uno necesita provocar ciertos errores para que estos procesos iterativos aprendan relativamente rápido. Entonces, todavía no tenemos una cultura de qué significa pensar iterativamente de cometer errores. Estamos un poco cautos. No tenemos una cultura algorítmica todavía, entonces eso quizás nos desafíe a nivel de cómo se planea la educación de los chicos, ¿no? O sea, yo creo que las cuestiones computacionales, más que nada el algoritmo de cómo razonar en términos computacionales o algorítmicos, es algo que se puede empezar muy temprano en la educación de la gente. Y también lo colaborativo, porque esta Big Data está toda junta y por ahí la información o las preguntas de una se complementan con otro y entre dos que capaz que no se conocen terminan desarrollando, generando algo que ni siquiera se habían preguntado los dos juntos.
Bueno, la naturaleza de hacer preguntas no es necesariamente sistemática, ¿no? O sea, toda la historia de la ciencia muestra que a veces las preguntas ocurren de casualidad, otras ocurren como consecuencia de haber hecho otras preguntas. Entonces, en esa parte es donde el arte y la ciencia se tocan. Hay algo que es creativo, hay algo que es disruptivo, que es la capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Y eso requiere una imaginación e inteligencia que va mucho más allá de las formaciones. O sea, en un proceso político puede hacer preguntas inteligentes un politólogo, un computador, un matemático. Entonces, frente a la abundancia de datos y algoritmos, justamente si la ciencia de datos tiene una chance de existir como una disciplina aparte, tiene que ver con esto que vos estás diciendo de un esfuerzo más que multidisciplinario, yo te diría interdisciplinario. Tiene que ver con distintas disciplinas, preservando su esencia, pero aprendiendo a interactuar entre ellas. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Ya volvemos. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Y en este último bloque seguimos con Walter Sosa Escudero y sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando la tecnología avanza tanto y las universidades se empiezan a ver si se van a la parte del gen conservador que tienen en sí misma o ese gen revolucionario de seguir cada uno de los avances que se están dando en las distintas ciencias? Pero todo ámbito académico juega una carta conservadora, una carta revolucionaria. O sea, en su conformación la educación intenta que las cosas atraviesen en el tiempo y está todo el tiempo decidiendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces tiene en su dinámica un gen que es naturalmente conservador y otro que es revolucionario. Entonces la educación ni puede ser ni tercamente conservadora y aislarse de nada, ni tampoco puede estar saltando frente a cualquier tontera de moda. Entonces hay una cautela en el ámbito educativo que explica por qué al ámbito académico le cuesta absorber rápido tecnología nueva, pero no es por lenta ni por burocrática en el sentido peyorativo del término, sino por cauta. O sea, un sistema educativo no puede saltar detrás de cualquier tontera de moda, pero tampoco puede ignorar revoluciones. Y esto nos trae el principio de la charla, ¿no? Como la naturaleza revolucionaria de las cosas es más bien tirando post, no es durante, no debería ser cierto que la educación corre detrás de cualquier cosa porque aparezca, pero tampoco que se cierra tercamente y empieza a hablar de, no sé, de evolución o de genética 50 años después que la comunidad científica se convenció. Entonces, la única forma de
de resolver ese problema es teniendo comunidades académicas de cabeza plástica, que son las que convocan este congreso en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Que es, bueno, que esos temas si aparecen, que aparezcan rápidamente arriba de la mesa y que se hable en forma honesta, científica, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las desventajas y cuáles son los puntos grises. Insisto, el gran problema que tiene la tecnología de moda, Big Data posiblemente sea una tecnología de moda, es que tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, que ya sabemos que son muy buenas y que sabemos que son muy malas, pero tiene toda una gama intermedia. Y eso no es la historia de Big Data, fue la historia de los rayos X, fue la historia de la genética, que siempre aparecen cosas que son muy buenas, sabemos que son muy buenas, cosas que nos tenemos que preocupar y cosas que están en el medio. Entonces la única forma de acelerar la naturaleza, la caracterización después de una revolución, de acelerar los tiempos, es estudiarlo rápido. No abrazarlo tercamente, sino estudiarlo rápido y poner arriba de la mesa, sí, esto es interesante, esto no, y esto tenemos que seguir trabajando. En varios de nuestros programas venimos preguntando a nuestros entrevistados respecto a por qué los argentinos, si tenemos tantas capacidades y tanta posibilidad de adaptación constante a los entornos cambiantes, no podemos lograr solucionar nuestros propios problemas. La respuesta que nos va a dar Escudero a esta simple pregunta es interesantísima. Y no me parece que seamos tan especiales. En todo caso nos han tocado ciertas circunstancias especiales, cierta configuración, pero no tengo evidencia de que un uruguayo en las circunstancias en las cuales enfrentamos nosotros haría exactamente lo mismo, o un brasileño y un japonés. Entonces yo no sé si lo que explica la capacidad de adaptación sea ser argentino o vivir en un entorno que necesita esa adaptación. Entonces, la pregunta es que si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación es el hecho de ser argentino, es obvio que deberíamos tener la capacidad de encontrar la solución. Pero si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación son las circunstancias que hacen que este sea un país volátil, lo que tenemos que hacer es pensar en una naturaleza no argentina de los problemas, sino buscar por qué existe esa volatilidad, por qué existen estas dificultades. A mí me encantaría pensar que existe una naturaleza argentina de los problemas y las soluciones, pero no lo creo, no me parece que seamos tan especiales. Creo que podemos ser un poquito especiales, pero no me parece que más especiales que otras naciones. En todo caso, sí tenemos circunstancias un poco más especiales. Entonces, yo abandonaría la hipótesis de la argentinidad de los problemas. Me gusta más la hipótesis de la naturaleza específica de ciertas circunstancias, y eso me parece que explica por qué, siendo tan vivos para adaptarnos, no encontramos la solución a los problemas porque nosotros no lo hemos causado. Hemos contribuido a eso, pero en definitiva, en economía siempre se decía esta frase, no sé si era de Samuelson, que decía, hay 3 tipos de países, los de izquierda, los de derecha, Argentina y Japón. Y me parece que eso nos da una excusa para decir, sí, somos especiales. Y francamente yo no creo que seamos tan especiales ni tan exitosos cuando salimos. Me parece que es más una excusa para decir, bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros, así somos. Y no sé, me parece que el problema es un poco más complicado. En lo que no hay duda es que la Big Data, la información, los datos, es el camino para seguir en la escalada de conocimiento. El tema es ver cómo la educación se suma y crece en este camino. Estoy de acuerdo que hay que hacer algo. Lo que no me es obvio es que haya que hacer mucho, ¿no? Porque para todos los que trabajamos en un sistema educativo, la gente es muy buena pensando qué es lo que hay que agregar. Y en educación estamos pensando qué agregar y qué sacar. Entonces, en definitiva, nos podemos poner de acuerdo rápido en que hay que hacer Big Data, pero después sí tenemos que pensar, bueno, ok, ¿qué dejamos afuera? Porque la capacidad de trabajar es limitada, la capacidad de comunicar es limitada también. Entonces, todos nos vamos a poner de acuerdo rápido en que hay que meter ideas de Big Data, algoritmos, estadística, no me cabe la menor duda, pero cuando la discusión pasa al paso siguiente, que es, ok, ¿qué sacamos ahora? Y eso es muy difícil. Pues el otro día me decía una persona, bueno, sacamos trigonometría. Por favor, no. O sea, me parece que hay una base de las cosas que tiene que ver con desarrollar ideas básicas, no básicas de simple, sino de base. Entonces, si vos me decís vamos a sacar trigonometría, vamos a meter algoritmos, yo ya no sé si compro. Entonces, en general, siempre la idea de poner algo tiene que venir acompañada de la discusión paralela de qué sacar. Y esa es la discusión sofisticada. Para poner todo el mundo pone, ¿no? Pero para sacar es donde se empiezan a romper los acuerdos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que mover las fichas en esa dirección, pero sacar el álgebra, sacar la geometría, sacar la filosofía. O sea, misteriosamente
los límites de Big Data nos enfrentan más a nuestras limitaciones más profundas. O sea, honestamente, yo creo que mucha gente me dice, ¿cuál es la ciencia del futuro? Mira, una disciplina para mí del futuro cercano es el derecho, es la ética, es la filosofía, es la lógica. ¿Por qué? Porque nos enfrentan a preguntas muy brutales como ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar cierta inexactitud de los algoritmos para beneficiarnos de todo lo bueno que tienen? Y esa no es una pregunta algorítmica, es una pregunta filosófica que tiene que ver con cómo funciona la libertad, a quién le cedemos el control de las instituciones. Entonces, ok, sí, hay que estudiar más computación, más matemática, pero más que nunca más lógica, más derecho, más ética, más política. Entonces, si el costo de la computación y lo algorítmico es lo filosófico, es la ética, es el derecho, yo no sé si estoy de acuerdo. Por eso, es un problema muy difícil. Lo importante son las preguntas. Ciertamente, la próxima revolución es la de las preguntas. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Molinos San José, alimentándote desde 1994. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario de la provincia. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Hoy lo que quisimos mostrar en la primera parte es datos, información fehaciente que están generando las instituciones intermedias para poder tomar decisiones hacia el futuro, para entender qué nos pasa, hacernos muchas preguntas y ver si damos respuestas reales para tomar decisiones mejores. En la segunda parte
con Walter Sosa Escudero también hicimos lo mismo. Entender que los datos son datos, el tema son las preguntas que le hagamos. Y esas preguntas, si somos capaces de aceptar las respuestas que necesitan para tomar decisiones correctas. Argentina necesita tomar decisiones correctas. Y eso es lo que estamos tratando de ver si encontramos algún camino. Gracias, hasta la semana próxima.